¿Sabías que algunas de las organizaciones más poderosas del mundo no son corporaciones ni gobiernos, sino órdenes religiosas? Por siglos, estas entidades han operado en las sombras, moldeando imperios, influyendo en políticas globales y controlando recursos inimaginables. Detrás de sus hábitos humildes y su aparente dedicación espiritual, muchas de estas órdenes religiosas han acumulado un poder que desafía la comprensión. ¿Quiénes son? ¿Cómo lograron construir un imperio de influencia que ha llegado hasta nuestros días? Lo que estás a punto de descubrir no es una simple historia de fe. Este es un recorrido por los pasillos ocultos del poder, donde la religión, la política y el dinero se entrelazan. Prepárate para conocer los secretos que durante siglos nadie te ha contado. ¿Realmente conoces el poder de la Iglesia? Te aseguro que después de ver este video, no volverás a ver estas órdenes de la misma manera. Desde la crucifixión de Jesús hasta el Vaticano como la ciudad más rica del mundo, lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Oraciones, reflexiones, secretos, misterios, historias, relatos, santos, todo lo que enseña y esconde la religión católica, aquí en Educafe. Entre las muchas órdenes religiosas de la Iglesia, los carmelitas siempre han tenido un aire de misterio que los rodea. Fundada en el siglo XII en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, esta orden no solo se destaca por su profunda espiritualidad, sino por los relatos asombrosos de misticismo y fenómenos inexplicables que han marcado su historia. Milagros, levitaciones, visiones sobrenaturales. Lo que estás a punto de descubrir sobre los carmelitas te dejará perplejo. Los carmelitas descalzos, una rama reformada de la orden original, se asocian con algunas de las figuras más influyentes de la mística católica, como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Pero lo más sorprendente no es solo su dedicación a la oración profunda y la vida contemplativa, sino los fenómenos que los acompañaban. Santa Teresa, por ejemplo, fue famosa por sus visiones y sus estados de éxtasis espiritual, que incluso incluyeron levitaciones, algo que dejó asombrados a quienes la rodeaban. Pero no es solo Santa Teresa. La historia de los carmelitas está llena de relatos de milagros y experiencias sobrenaturales. Según algunos testimonios, muchos monjes y monjas de la orden alcanzaron un estado espiritual tan elevado que eran capaces de predecir el futuro o sanar enfermedades con solo su oración. Esto les otorgó una aura de poder espiritual que los distinguía de otras órdenes. Lo curioso es que, a pesar de sus aparentes poderes místicos, los carmelitas siempre han mantenido una estricta vida de oración, aislamiento y pobreza. No buscaban la fama, pero sus historias se difundieron, creando una leyenda alrededor de ellos que perdura hasta hoy. Realmente los carmelitas tienen acceso a conocimientos y experiencias espirituales que van más allá de lo comprensible. Entre las paredes de sus conventos y monasterios, hay historias que probablemente nunca saldrán a la luz, pero lo que conocemos ya es suficiente para despertar la curiosidad y la intriga. ¿Quién podría haber imaginado que detrás de la vida humilde de los carmelitas se escondían relatos de poder casi sobrenatural? Si alguna vez has oído hablar de conspiraciones globales, los jesuitas seguramente han aparecido en más de una. Fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús no solo es conocida por su dedicación a la enseñanza y las misiones, sino por algo mucho más misterioso: su supuesta habilidad para influir en gobiernos, manejar el poder en las sombras y, según algunos, hasta orquestar eventos que cambiaron el curso de la historia. ¿Realidad o mito? Lo cierto es que los jesuitas han sido acusados de ser los maestros del control global. Pero, ¿cómo una orden religiosa llegó a ser vista de esa manera?
Todo comienza con su educación de élite. Desde sus inicios, los jesuitas entendieron que la clave para ejercer influencia estaba en controlar el conocimiento. Para finales del siglo XVI, la Compañía de Jesús había fundado más de 500 colegios y universidades en todo el mundo, estableciendo una red educativa que formaba a las mentes más brillantes de la época. Figuras prominentes, desde líderes políticos hasta científicos, pasaron por sus aulas. ¿Sabías que Fidel Castro y el Papa Francisco fueron educados por jesuitas? No es coincidencia que muchas de las figuras más influyentes de la historia hayan sido formadas por esta orden. Sin embargo, su poder no se limitaba a las aulas. Los jesuitas se convirtieron en consejeros de reyes y gobernantes en Europa y más allá. En muchas ocasiones, la compañía era vista como un grupo con acceso privilegiado a la información, algo que les permitió intervenir en decisiones políticas cruciales. De hecho, la Compañía de Jesús llegó a ser tan poderosa que en 1773, el Papa Clemente XIV se vio obligado a suprimir la orden, presionado por varias monarquías que temían su influencia. Esta decisión no duró mucho, ya que la orden fue restaurada en 1814 por el Papa Pío VII, y los jesuitas volvieron con más fuerza. Y si crees que todo esto es historia antigua, piénsalo de nuevo. Los jesuitas siguen siendo una fuerza activa en el mundo moderno. Hoy en día, administran más de 2.500 instituciones educativas en 112 países, incluyendo algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, como Georgetown University en Washington, D.C. y Loyola University en Chicago. Esto les da acceso directo a la élite intelectual y política de nuestros días. Por otro lado, sus misiones no eran menos ambiciosas. Los jesuitas fueron pioneros en la expansión de la fe católica en América Latina, Asia y África, influyendo en la política de colonización. En Paraguay, por ejemplo, establecieron una especie de estado teocrático, conocido como las reducciones jesuitas, donde gobernaban comunidades indígenas con total autonomía. Estas misiones llegaron a ser tan exitosas que el propio Imperio Español se sintió amenazado. Sin embargo, su reputación no está exenta de controversia. A lo largo de los siglos, han sido acusados de manipular la política global, de estar detrás de revoluciones y hasta de influir en los cónclaves papales. Algunos los ven como los verdaderos arquitectos del poder dentro de la Iglesia católica, operando como un gobierno paralelo. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: los jesuitas no solo predican la fe, sino que manejan redes de poder que han dejado huella en la historia. ¿Hasta qué punto su influencia sigue vigente hoy? Ese es un misterio que pocos se atreven a desentrañar. Imagina ser parte de una orden que se ganara el título de Perros de Dios. Ese es el legado de los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán en 1216. Su misión inicial era clara: defender la fe y combatir la herejía. Pero lo que comenzó como una cruzada contra los cátaros en el sur de Francia, se convirtió en algo mucho más oscuro y temido en toda Europa: la Santa Inquisición. Los dominicos no solo fueron los predicadores de la verdad católica, sino que, a lo largo de los siglos, se convirtieron en los jueces, jurados y verdugos de los herejes. En 1231, el Papa Gregorio IX les confió el control de la Inquisición papal, otorgándoles un poder sin precedentes. La misión: erradicar la herejía por cualquier medio necesario. El nombre, Perros de Dios, se volvió sinónimo de una brutal maquinaria de represión que llegó a someter y eliminar a miles de personas. Pero, ¿cómo llegaron a ser tan poderosos? La clave estaba en su organización y astucia. Los dominicos sabían que la información era poder, y usaron su red de frailes predicadores para espiar, recopilar denuncias y controlar la narrativa de la Iglesia. Cada denuncia de herejía era investigada meticulosamente
y, si se encontraba culpable, el castigo era severo. El miedo se convirtió en su mejor arma. Los castigos públicos eran ejemplos vivos de lo que podía suceder si te apartabas de la fe. Entre los siglos XIII y XIV, los dominicos fueron responsables de algunos de los juicios más infames de la historia de la Inquisición, incluyendo la persecución de los templarios y el juicio de la brujería en España. En ese tiempo, más de 100.000 personas fueron acusadas de herejía, y muchas terminaron en la hoguera. Lo más sorprendente es que no solo tenían poder en la Iglesia, sino que también influyeron directamente en los reyes y gobiernos de la época. ¿Sabías que uno de los inquisidores más famosos, el español Tomás de Torquemada, fue confesor de la reina Isabel I? Bajo su liderazgo, la Inquisición española alcanzó su punto álgido, llevando a cabo más de 2.000 ejecuciones en apenas 15 años. Sin embargo, no todo se trataba de castigo. Los dominicos también fueron maestros de la teología, dando lugar a algunos de los pensadores más influyentes de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, quien con su obra Suma Teológica sentó las bases de la filosofía cristiana moderna. En definitiva, los dominicos no solo eran los defensores de la fe, sino los verdaderos guardianes del orden establecido. Su poder era tan vasto que, a través del miedo y el control del conocimiento, moldearon la historia de Europa durante siglos. ¿Quién hubiera imaginado que detrás del rostro de la predicación y la enseñanza se escondía una red de poder tan temida y respetada? Cuando piensas en los franciscanos, lo primero que viene a la mente es la imagen de monjes descalzos, vestidos con sencillos hábitos marrones, dedicados a la pobreza y el servicio a los demás. Fundada por San Francisco de Asís en 1209, esta orden ha sido el símbolo de humildad y desapego material. Sin embargo, ¿cómo es posible que una orden tan centrada en la pobreza haya tenido tanta riqueza e influencia a lo largo de los siglos? Desde sus inicios, los franciscanos predicaron la vida simple y la renuncia a las posesiones materiales. San Francisco mismo vivió en la pobreza extrema, convencido de que la riqueza corrompía el alma. Pero, con el tiempo, la orden creció en número y poder, y pronto comenzaron a aparecer contradicciones. A pesar de su voto de pobreza, los franciscanos llegaron a controlar importantes tierras, edificios y recursos en toda Europa y el mundo. Para el siglo XIV, la orden había fundado cientos de conventos y se había convertido en una de las fuerzas religiosas más influyentes, especialmente en Italia y España. El poder de los franciscanos no solo se basaba en su influencia espiritual, sino también en su capacidad para administrar recursos y crear redes de caridad. En muchas ciudades, los monasterios franciscanos eran los principales proveedores de servicios sociales, distribuyendo comida, ofreciendo refugio y administrando hospitales. Esto les dio un poder económico enorme, ya que, a pesar de no poseer riquezas personales, controlaban las donaciones de los ricos y los recursos de la comunidad. Sin embargo, el poder económico de los franciscanos no siempre fue bien visto dentro de la Iglesia. De hecho, hubo varias disputas internas sobre cómo debían administrar sus recursos. Algunos grupos más radicales, conocidos como los franciscanos espirituales, creían que la orden se había desviado del ideal de pobreza de San Francisco y se opusieron fuertemente al uso de bienes materiales. A pesar de estas tensiones, la influencia de los franciscanos siguió creciendo. Su capacidad para combinar la humildad exterior con la administración de grandes recursos los convirtió en una orden que, aunque aparentemente dedicada a la pobreza, manejaba un poder económico significativo. ¿Era todo parte de una estrategia divina o simplemente una contradicción inevitable? Imagina un mundo donde, tras los muros de los monasterios, se tomaban decisiones que podían cambiar el destino de reinos enteros.
Ese fue el poder que la Orden de San Benito, los benedictinos, llegó a ejercer durante siglos. Fundada en el siglo VI por San Benito de Nurcia, esta orden monástica no solo se dedicaba a la oración y la contemplación. Con el tiempo, se convirtieron en los auténticos estrategas del poder en Europa. Bajo su lema, Ora et labora, que significa reza y trabaja, los benedictinos llegaron a controlar vastas extensiones de tierra, riquezas inconmensurables y, lo más importante, la lealtad de los líderes más poderosos de la época. Pero ¿cómo lo hicieron? Mientras los reyes y emperadores peleaban guerras sangrientas, los benedictinos se posicionaban como los consejeros espirituales de la nobleza. Sin levantar una espada, lograron influir en las decisiones políticas más importantes. Incluso el emperador Carlomagno fue asesorado por monjes benedictinos. ¿Acaso no resulta irónico que una orden basada en la humildad y el aislamiento lograra tanto poder? Su influencia era tal que en muchos casos los monjes tenían más peso en la corte que los propios nobles. Para el siglo VIII, los benedictinos no eran solo una orden religiosa, sino que se habían transformado en un verdadero imperio terrenal. A través de sus monasterios, que para ese entonces superaban los 1400 por toda Europa, los benedictinos no solo preservaban el conocimiento, sino que también controlaban vastas áreas agrícolas. De hecho, se estima que para el siglo IX, la orden administraba casi el 50% de las tierras cultivables de Europa. Imagina el poder de manejar la fuente principal de alimento de todo un continente. Los benedictinos controlaban el conocimiento. En una época donde la alfabetización era un lujo reservado a unos pocos, los monasterios benedictinos eran los guardianes del saber. Allí, se copiaban y preservaban los manuscritos más valiosos del mundo antiguo, lo que les daba un control absoluto sobre lo que las generaciones futuras aprenderían. Su poder estaba tan profundamente enraizado que, incluso cuando los reinos caían y los imperios se desmoronaban, los monasterios seguían en pie. Era como si supieran qué alianzas hacer, a qué señores servir y cuándo dar un paso atrás para evitar el peligro. Así, los benedictinos gobernaron desde las sombras, asegurándose de que, pasara lo que pasara en la política terrenal, su poder seguiría intacto. ¿Quién diría que, detrás de sus hábitos y sus cánticos, se encontraba una de las redes de poder más intrincadas de Europa? En el vasto universo de la Iglesia Católica, no todas las órdenes religiosas son tan visibles como los jesuitas, los benedictinos o los dominicos. Hay otras órdenes de las que casi no se habla, que operan en las sombras, lejos de los reflectores. ¿Qué secretos ocultan? ¿Por qué su existencia es tan discreta? Algunas de estas órdenes clandestinas han sido acusadas de realizar trabajos que van mucho más allá de la evangelización o la caridad. Existen teorías que afirman que ciertas órdenes secretas dentro de la Iglesia han sido responsables de actuar como intermediarias en asuntos políticos de alto nivel, o incluso de llevar a cabo operaciones encubiertas que jamás saldrían a la luz. Aunque los detalles son escasos, su influencia podría ser mucho mayor de lo que imaginamos. Una de estas órdenes es la Sociedad de San Sulpicio, conocida por su trabajo en la formación de sacerdotes, pero cuya discreta presencia en las altas esferas de poder ha generado múltiples teorías conspirativas. ¿Son simplemente educadores o guardan secretos más oscuros? Nadie lo sabe a ciencia cierta. ¿Y qué hay de las órdenes disueltas? ¿Realmente desaparecieron o continúan operando en secreto, fuera del radar? La verdad es que hay muchos misterios dentro de la Iglesia que podrían estar esperando ser revelados.